Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás preparando nuestro corazón para percibir la palabra de Dios que tú tienes para ministrarnos. Honramos tu nombre. Te damos gracias porque sabemos que estamos listos para recibir la porción de este día en el cierre de positivo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse 00000102. Mi título de cierre de serie se llama Jesús calla las tinieblas. Jesús calla las tinieblas. Ese es el mensaje para todos aquellos que les gusta ir tomando nota. El pasaje que yo deseo compartir el día de hoy es un relato bíblico que se desarrolla en Capernaum. Ese es el lugar donde están aconteciendo los hechos. Jesús estaba como el Team Díaz. Jesús estaba de mudanza, se estaba mudando de Jerusalén a Capernaum. Y Capernaum era una ciudad muy próspera. Cuando yo empecé a profundizar un poquito en la ciudad, creo que se identificaba mucho con Miami, con el Doral. Tiene mucha relación, una ciudad próspera con grandes riquezas, pero también que manifestaba tristemente muchos pecados y mucha decadencia. ¿Por qué? Porque tenían gran influencia de lo que era el paganismo romano, que estaba en todas partes, estaban bajo ese gobierno, y el gobierno termina marcando el corazón de la cultura y de las personas que viven allí. Entonces, ese lugar, por el contrario a que Jesús dijera, me voy a ir de ahí porque qué miedo, ahí están todos los pecadores, Jesús dijo, es el lugar ideal. Tiene todas las condiciones para que yo pueda ir a dar las buenas nuevas del evangelio, para que yo pueda ir a manifestar el reino. Entonces Jesús se fue para allí con toda su tropa, con toda su tribu. Y esto está en Marcos capítulo 1. Le voy a compartir de la palabra de Dios para todos, del versículo 21 al 26. Dice la palabra de Dios: Jesús y sus seguidores, su tribu, llegaron a Capernaum. Y enseguida, en el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. En las sinagogas estaban repartidas obviamente por todas las ciudades, y los judíos iniciaban una sinagoga cuando eran por lo menos 10 familias que necesitaban un lugar de encuentro para poder escuchar la palabra de Dios. Y algo muy habitual en las sinagogas era que siempre le daban la oportunidad a otros rabinos de venir a predicar la palabra. Personas de afuera venían a predicar, como va a pasar con Chris Allen y con Andrea Aquino, que van a venir a predicar a nuestra sinagoga moderna, a Arde. Entonces Jesús entró a la sinagoga, imagínense, nuevo en la ciudad, viene Jesús, empieza a enseñar, y la gente empezó a admirarse de su enseñanza. Se admiraban de lo que enseñaba Jesús, porque dice la palabra de Dios que Jesús les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Había una diferencia, no había religiosidad en lo que compartía Jesús, mientras que los maestros de la ley muchas veces compartían pensamientos que habían dicho otros rabinos y decían, como decía el rabino Wilson Díaz, ¿por qué no te callas? Y citaban frases de otros rabinos para sentirse respaldados por lo que otros habían dicho. Jesús no estaba haciendo eso. Jesús estaba hablando con la autoridad que le había entregado el Padre. Y en el versículo 23 dice: de pronto llegó a la sinagoga un hombre poseído por un espíritu maligno que gritó: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. En el versículo 25 dice: pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo: cállate y sal de él. Luego el espíritu maligno sacudió al hombre, dio un gran grito y salió de él. Dice en el 26, cerrando lo que quiero compartir en la primera porción: luego el espíritu maligno saqueó al hombre, ya lo dije, dio un gran grito y salió de él. Ahí termina. Muy bien. Tremendo, porque este espíritu estaba también hasta reconociendo la deidad de Jesús, y Jesús le mandó a callar, porque nosotros podemos saber muy bien quién es él, pero estarnos oponiendo a su reino.
Nosotros podemos cantar, adorar, venir, quebrantarnos aquí con la canción de Reckless Love, pero estarnos oponiendo al reino de Dios. Porque las palabras son fáciles de soltar, pero nuestros hechos y nuestro testimonio es el gran desafío para que lo podamos sostener. Ese es realmente nuestro deber, es lo que llamamos carácter. Nuestro carácter debe sostener y debe dar testimonio de nuestra fe en el Hijo de Dios. Entonces, ese endemoniado reconocía la deidad de Jesús, sabía quién era él, y nosotros podemos saber mucho bíblicamente, nosotros podemos saber mucho teológicamente, pero nos podemos estar oponiendo a su luz. Yo creo que esto es una gran introspectiva para cada uno de nosotros, porque no podemos nunca perder la sensibilidad de creer que estamos tan bien y que sabemos tanto que nos vamos desensibilizando, perdiendo la sensibilidad espiritual y quizás en algunas áreas empezándonos a oponer a la luz, a oponer a lo que Dios quiere hacer. Yo creo que nosotros estamos por empezar a experimentar un despertar en nuestras vidas, porque todo lo que trajo el caos mundial de salud fue que provocó una dureza de corazón. Empezó a producir una inapetencia espiritual. Ya se empezó a perder ciertas cosas, y lo más triste, lo más positivo es que pudimos construir en casa muchas cosas que se habían perdido, que no sé si hasta este momento todos lo han sabido mantener y sostener, ¿verdad? Por fe espero que sí esté pasando, pero quien más fue atacada en todo este tiempo fue la institución, la iglesia, ¿verdad? Y ahora nuestro trabajo es que podamos ser esos obreros fieles que vuelvan a darle el lugar y podamos hacer parte de la construcción del propósito de Dios. Estaba oficiando una boda ayer, quizás muchos de aquí estaban invitados, y me emocionó mucho cuando entró la novia, porque tuve una sensación de que la novia representa a la iglesia, obviamente, como dice la palabra. Y el momento donde entra la novia, automáticamente todos sus invitados se colocan de pie y empiezan a celebrar a esa novia que se va a encontrar con su amado. Y creo que este es el tiempo donde la iglesia se tiene literalmente que levantar. La iglesia literalmente tiene que manifestar la hermosura de Jesús. Necesitamos manifestarla porque estamos en un Capernaum. Hay oscuridad, hay exceso de pecado, hay distorsión, las almas están tan agobiadas, la gente está tan aterrorizada, la gente está tan temerosa, y es el tiempo donde le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos capacite y nos dé las herramientas para actuar en un momento histórico donde podemos manifestar a Cristo como quizás nunca antes. Estamos en un tiempo donde realmente nosotros vamos a poder ser ese linaje escogido y manifestar la verdad de su luz. Pero volviendo un poco al tema y a la cita que acabo de compartirles, en ese pasaje Jesús habla ahí como la autoridad suprema. Jesús habla obviamente como la máxima autoridad. No cita ningún otro rabino, no cita ninguna otra fuente. Jesús literalmente está siendo Dios y está hablando desde el dominio que tiene de las escrituras y la revelación que tiene de las mismas. Este es un pasaje donde los teólogos afirman la deidad de Jesús como Dios, y por eso nosotros también lo creemos que la palabra es tan clara y tan directa al expresar la naturaleza del Hijo de Dios. Entonces, contrarrestando todo esto y hablando un poco del título del mensaje, Jesús calla las tinieblas, vemos como los demonios son esos espíritus de maldad que bajo las órdenes de Satanás empiezan a intentar a detener el reino de Dios, a detener el propósito de Dios en nosotros, y que nosotros podamos llegar realmente a nuestro potencial, al potencial que fue diseñado desde la eternidad.
porque nosotros no estamos aquí. Dios está diciendo, ay, ¿cómo voy a hacer con Vicente? ¿Cómo voy a hacer con Marcos? ¿Cómo voy a hacer con Josué? ¿Qué voy a hacer con ellos, con Laura? ¿Cómo voy a hacer? No, Él no está improvisando. Eso está ya diseñado, está escrito en el libro de la vida, y nosotros fuimos marcados por un propósito desde la eternidad. Y nuestro propósito principal es ser como Cristo. Es manifestar su naturaleza y expresar su amor, expresar su naturaleza de misericordia, vivir para Él y para extender obviamente su reino. Entonces hay una oposición de dos reinos, porque el trabajo de nuestro adversario es hacer pecar, hacer que nosotros pequemos, hacer que la gente peque. Y Él tiene una ayuda, Él no está solo en esto. Hay ángeles caídos que están unidos al devorador en su rebelión ante Dios. Por eso creo que para este final de serie, algo que el Espíritu Santo nos permite ver es que podamos ver realmente nuestro corazón. Porque si nosotros podemos ver interiormente, vamos a poder manifestar un corazón obediente. Este será un tiempo donde el Padre nos va a empezar a demandar obediencia. Mucha obediencia. Y quizás todo esto de la obediencia se convierte en un cliché en la iglesia, porque decimos, hablamos tanto de obediencia que ya perdimos también la sensibilidad de lo que es realmente obedecer. Pero yo estoy hablando que el Espíritu Santo está sensibilizándonos una vez más para que nosotros podamos rendir nuestras coronas, nuestras propias coronas, empezar a humillarnos delante de la presencia de Dios y reconocer que nada podemos hacer sin Él. Necesitamos recuperar la familiaridad con el Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero llegar nunca a la iglesia, no quiero llegar nunca a la presencia de Dios, no quiero llegar nunca a la palabra con un corazón endurecido, porque entonces seré como un fariseo que simplemente está expresando religión, pero no está viviendo espiritualmente lo que tiene que vivir. Y hay una gran confrontación en todo esto. El devorador está definitivamente manifestando su rebelión ante Dios, y nosotros necesitamos salir de ese sistema en cualquier área en la que estemos. Porque puede ser que tengamos áreas de mucha luz, pero puede ser que en áreas de nuestra vida, nuestro corazón está en tinieblas. Y lo peor es cuando ni nosotros mismos sabemos que estamos pecando y fallando ante Dios en algunas áreas. Por eso lo importante es exponernos a su presencia, porque las cosas que no salen a través de este instrumento de Dios, de este copero, pues pueden salir en medio de la alabanza, en medio de otra administración. Se puede estar ministrando la ofrenda y el Espíritu Santo hablarle algo a alguna persona, porque nos estamos entrando en su ambiente, estamos entrando en su presencia, y hay tanta sensibilidad aquí. La adoración está trayendo un despertar tan grande en medio de nosotros que muchas veces ya ni hace falta que el instrumento toque o que la persona hable, y ya Dios está empezando a actuar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso la importancia de exponernos. Cuando nosotros nos exponemos, tenemos esa oportunidad de experimentar el amor de Dios, de experimentar su liberación, de experimentar su misericordia. En su estado de degeneración, estos espíritus malos pueden hacer que una persona empiece a perder sus habilidades naturales. Tienen esa capacidad. Pero ¿qué pasa cuando aparece Jesús en la escena? Jesús calla las tinieblas, esas tinieblas pierden poder, y algo muy importante es que Dios empieza a poner límites a la obra de las tinieblas en la vida de los hijos de Dios. Las tinieblas tienen toda la libertad de operar cuando no son hijos. Si tu fe no está puesta en Cristo, el reino de las tinieblas avanza en tu vida y tú ni cuenta te das. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios y nos exponemos a su presencia, entonces Él va a empezar a traer claridad, y va a ser como esa persona que está desorientada, que no sabe qué hacer con su vida, que no sabe cuáles son las decisiones que debe de tomar, pero a la luz de Cristo empieza a dar pasos certeros, empieza a dar pasos con más confianza, a tomar decisiones que glorifiquen a Dios y a vivir para Él de acuerdo obviamente a su palabra. Cuando Jesús aparece,
en escena, todo empieza a cambiar, porque Él empieza a traer su luz, Dios empieza a poner límites, porque Cristo es el único que tiene poder y autoridad sobre ellos. Por eso la Biblia dice que oraremos por los enfermos y sanarán, que echaremos demonios y ellos huirán, porque es en el nombre de Jesucristo, no es en nuestro nombre. No es en un nombre propio, es en el nombre del Hijo de Dios en el que nosotros hacemos todo esto. Que es aquí muy importante entender algo, porque quizás la iglesia tradicional, o en algún momento de la iglesia donde se empezó a descubrir esto, se empezó a tomar todo el tema de lo que es la liberación prácticamente como si fuera un ritual. La religión tradicional lo hace como si fuera un exorcismo, y en muchos lugares es como un show, prácticamente un show, como que si no hay manifestación de demonios, ese día no estuvo chévere la iglesia. Yo recuerdo que la primera vez que se manifestó un demonio seriamente aquí en la iglesia, la iglesia pues fue, por un lado fue bueno porque muchas personas incrédulas se dieron cuenta que esto era verdad. Y entonces dijeron, esto es serio, esto es verdad, se manifiestan los demonios. ¿Y cómo es que oro? Díganme, enséñenme a orar. Y la gente se impactó tanto. Pero por otro lado, pues estos espíritus también intentan distraer a las personas e intentan hacer un show en medio de la gloria de Dios. Por eso nosotros como iglesia no podemos levantar altares a las tinieblas. Este es un lugar para exaltar el nombre de Jesucristo, pero también hay que de alguna forma enseñarle a la iglesia cómo es que esto se mueve, cómo es que esto opera, para que en algunas áreas nosotros mismos busquemos la libertad o podamos ser instrumentos de salvación y de liberación en la vida de otras personas. Recuerda, es en el nombre de Cristo, y nadie va a ser libre a la fuerza. No es porque yo coja aquí mi aceite superpoderoso, se lo echa a la persona y el demonio salga huyendo porque le eché aceite en la cara. Entonces no podemos hacer de esto un ritual, no podemos hacer de esto un show. No es el aceite el que tiene el poder, es Cristo quien tiene el poder. Y nosotros nos movemos de acuerdo al poderoso y no a supersticiones espirituales. Y es lo que ha pasado tristemente quizás en la iglesia, que por desconocimiento todo esto se ha ido convirtiendo en un show. Pero es Jesús quien calla las tinieblas, y es Jesús quien expulsa al enemigo, y esa es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas la que nos empieza a liberar y nos ayuda a vivir en libertad. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, palabra de Dios para todos, capítulo 12, versículo 14. Cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla, y cada uno recibe de acuerdo a lo que hace. Hemos hecho mucho énfasis en ese proverbio, porque realmente es el que resume todo el propósito que Dios nos marcó con la serie Positivo, con hashtag ¿por qué no te callas? Y si nosotros entendemos que hay fruto de lo que nosotros hablamos, y si ya nos dimos cuenta a esta hora de la serie que hay cosas que para siempre tienen que quedar atrás. O sea, yo ya no los tengo que convencer de que con su boca ustedes no pueden ensuciar a otra persona, no pueden ser esclavos del chisme, de la murmuración, de la mentira, de la blasfemia, de la grosería. O sea, entre nosotros como hermanos, entre los esposos, los padres con los hijos con los padres, nuestras palabras siempre tienen que tener una característica de respeto, de amor, y cuando tengamos que decir algo que de una o de otra forma sea confrontativa, ya hemos aprendido cuáles son los pasos a seguir, cómo lo tenemos que hacer para que nosotros con nuestra boca nunca deshonremos el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces eso ya está, ¿verdad? Alguien puede decir, yo ya empiezo a experimentar, a creer en esa libertad. Y alguien puede creer que tiene realmente una boca gloriosa y que nuestros labios han sido purificados con el carbón encendido. No es una palabra, no es una lectura de entretenimiento para nosotros. El carbón encendido tiene que tocar nuestros labios, purificarnos de toda la maldad y de las cosas que decíamos que no honraban a Dios, y ahora hablar en la naturaleza que hemos adquirido en Cristo Jesús. Eso está listo, ¿verdad? Eso está saldado. Entendemos que el Espíritu Santo ha ministrado nuestros corazones
Pero entonces ahora, ¿por qué vamos a reemplazar esas palabras? Porque si ya no puedo hablar mal del prójimo, si yo no puedo chismosear, si ya no puedo decir mentiras, si yo no puedo decir palabras, entonces ¿de qué va a salir de mi boca, pastor? Usted sáqueme todos los malos hábitos, pero deme buenos hábitos. Porque si usted no hace un intercambio de lo negativo con lo positivo, usted no va a poder entonces entrar en la dimensión a donde el Espíritu Santo nos quiere llevar a todos. Yo no sé si todos aquí o todos los que están viendo realmente tienen la capacidad de percibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas y en la iglesia. La iglesia va a ser tu señal de lo que el Espíritu Santo de Dios va a empezar a hacer en tu vida y en tus generaciones. Y yo no sé si todos lo alcanzan a percibir, a sentir. No sé si todos tienen ese pálpito, esa sensación de que hay realmente algo nuevo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, en nuestras vidas, que ya está empezando a ocurrir. Pero tenemos entonces que saber cuáles son los siguientes pasos. Porque no podemos simplemente tomar un tiempo para ministrar la palabra, señalar, hacer sentir a las personas que han pecado, que es necesario para que se puedan arrepentir, pero no nos podemos quedar únicamente ahí. Necesitamos tener un despertar para que nosotros podamos intercambiar ese espíritu malo y podamos recibir ese espíritu bueno. Mire, yo no sé qué es lo que usted sabe, no sé de dónde viene, yo no sé qué doctrina le han ministrado, yo no sé la verdad y no sé mucho de esas cosas. Yo tengo una relación con el Espíritu Santo de Dios y Él es el que me ha ido enseñando y capacitando para ministrar a su pueblo, no con argumentos o con teología humana, sino realmente con una experiencia real con el Espíritu Santo, porque mi labor no es ministrar jirafas espirituales. Desde hace muchos años lo dije, mi labor es ministrar las ovejas del Señor. Yo ministro ovejas espirituales, no jirafas. Yo no estoy para hacer debates teológicos ni doctrinales con nadie. Dios no me llamó a eso. Quizás hay gente que Dios le llamó a eso. Dios me llamó y me ha dado un mensaje, y a través del mensaje que el Espíritu Santo me ha dado, Él me dijo: te doy un lenguaje para que te puedas comunicar con las personas, y el lenguaje son las palabras que Él me ha dado para que tu corazón pueda percibir la presencia de Dios y para que tu corazón pueda percibir la voz de Dios y puedas empezar a experimentar los cambios y tu carácter realmente sea transformado. Porque nuestro diseño es para que manifestemos la realidad del cielo y no de la tierra. Y nosotros somos creados a la imagen del Hijo de Dios. Nosotros somos creados a la imagen de Jesucristo. Dicho esto, les quiero decir por qué vamos a cambiar nuestras palabras. Porque la palabra de Dios nos da una instrucción de cómo nosotros nos debemos comportar, de cómo nosotros debemos de actuar y de cómo nosotros nos debemos de mover. ¿Qué le parece si comencé con Santiago? El Espíritu Santo me dijo: tienes que terminar con Santiago. Si la introducción fue con Santiago, el desenlace tiene que ser con Santiago, porque ahí está el matiz de todo lo que Dios quiere hablarnos a través de la serie Positivo. Si puede ir al capítulo 5, voy a hacerlo en palabra de Dios para todos. Voy a compartir del versículo 13 al 18, Santiago 5, del 13 al 18. Así dice la palabra de Dios: si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos líderes de la iglesia para que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Si la oración es hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, el Señor lo perdonará. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por los otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Yo quiero que mis oraciones sean efectivas.
Yo quiero que mis espíritus malos se vayan para yo ministrar con un espíritu bueno, para yo ministrar con un espíritu correcto. Yo no quiero ser un címbalo que resuena. No, yo quiero ser un címbalo que suena al ritmo del corazón de Dios, que es espiritual, y yo quiero que mis oraciones estén alineadas con el Padre para que sean poderosas y efectivas. Estamos entrando en una temporada en donde vamos a experimentar milagros todos los días. Estamos entrando en una nueva temporada donde vamos a experimentar milagros todos los días, porque no vamos a ser una generación simplemente para agrandar el protocolo, la religiosidad, el fariseísmo moderno. Nosotros vamos a ser una iglesia avivada por el Espíritu Santo de Dios, que manifieste su naturaleza, su misericordia y por sobre todas las cosas su amor. Dice: Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros, igualito, y pidió que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Si Elías era como nosotros, quiere decir que Elías tenía las mismas debilidades que nosotros tenemos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Las mismas debilidades, las mismas carencias, las mismas dificultades, las mismas luchas. Y Elías pidió que no lloviera y le cayó la maldición de que no llovió por 3 años y medio a esa tierra. Después oró otra vez. Llovió y la tierra produjo sus cosechas. Yo estoy decidido, anhelante y expectante de ver las cosechas correctas en mi vida y alrededor de las personas que amo. Yo te quiero ver cosechar. Yo quiero verte cosechar. Yo te voy a ver cosechar. Y hay cosas que se detuvieron quizás por muchos años, pero vamos a empezar a orar y vamos a ver cómo el cielo va a empezar a respondernos y se van a empezar a producir cosechas. ¿Qué es lo que quiero decir? La palabra de Dios nos está dando instrucciones precisas. Hay 2 cosas que tenemos que hacer en nuestra nueva temporada: alabar a Dios y orarle a Dios. Cambia todo lo malo por alabanza y oración, porque esa es la mudanza que tiene que recibir tu corazón para que tú vuelvas a ser ese adorador, para que tú te vuelvas a conectar en alabanza, en adoración, para que tú vuelvas a levantar oraciones, para que tú vuelvas a conectarte. Recuperamos la familiaridad con el Espíritu Santo, volvemos a ser íntimos, volvemos a regocijarnos en su presencia, a quebrantarnos, a llorar. Simplemente pueden cantarse cualquier canción, pero no es la canción, es lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en nuestras vidas, y nos reconectamos con Él, nos reconectamos con su amor, volvemos a recibir estos recursos que están en la palabra para que podamos activarnos espiritualmente. Alaben y oren a Dios, pues nuestra boca tiene este diseño. El diseño positivo de nuestra boca es alabanza y oración. Ese es nuestro verdadero diseño. Estos son recursos. Sabemos que Dios responde a la oración en el reino natural. Nuestra oración es espiritual, pero hay una respuesta en el reino natural. Vamos a ver corazones cambiarse, vamos a ver hijos transformados, matrimonios, finanzas, vamos a experimentar sanidades divinas. Creemos en el poder de Dios para las necesidades. Iglesia Arde, oren para las necesidades, pónganse en manos de Dios, acudan a Dios sinceramente y reciban su ayuda.
Necesitamos volver a ser dependientes del Espíritu Santo para todo. ¿En qué momento dejamos de preguntar? ¿En qué momento empezamos a tomar nuestras propias decisiones? ¿En qué momento sentimos que la presencia de Dios estaba con nosotros tan fuerte que no teníamos que preguntar o volver a la fuente? No podemos estar tan confiados. Necesitamos mantenernos en nuestra dependencia, rindiendo nuestras coronas. Y tomemos unos minutos para que se coloque ahí de pie. Ponga sus manos libres para que pueda estar tranquilo, para que usted pueda ministrar el corazón de Dios y ser ministrado por su corazón. Simplemente levante sus manos. Levante sus manos allí. Disponga su corazón, porque su corazón hoy va a ser sellado, exaltado. Aleluya, aleluya.